Bueno, vamos a hablar con este último tema, vamos a cerrar con broche de oro, con este tema, estado de choque o shock, que como dice ahí, digamos, en pediatría es muy raro, el 2% de los casos nomás se presenta con esta patología en pacientes. Mis profesores a mí siempre me decían, no, si tienes que diagnosticar a un paciente que va a chocar, porque ya cuando se chocan, hasta el portero, digamos, puede diagnosticar, ¿no? Entonces, antes de que ingrese en estado de choque, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Y ahí, como dice la definición, es un síndrome caracterizado por la incapacidad que tiene el organismo para aportar oxígeno adecuado para satisfacer las demandas metabólicas de órganos y tejidos vitales, ¿no? ¿Qué tiene de especial el cerebro? Que es un tejido sensible a periodos de hipoxia, ¿no? Bien sensible a periodos de hipoxia. Dada su alta capacidad para el metabolismo anaerobio, generalmente es el órgano diana, digamos, por decirlo así, el más lesionado cuando existen datos de toque, ¿no? Y el síndrome de disfunción multiorgánica o orgánica se define como cualquier alteración en la función orgánica. Esto igual tiene criterios, ¿no? Lo vamos a repasar en las. Estas definiciones son como que muy latadas, digamos, de memorizarse, pero es muy importante porque de eso depende todo lo que vamos a hacer en el diagnóstico cuando hablamos de choque, ¿no? Inicialmente empezar con infección, que se define como infección sospechada o comprobada o un síndrome clínico asociado a probabilidad de infección, ¿no? Ahora, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Dos de cuatro criterios, uno de los cuales tiene que ser la temperatura o el recuento leucocitario normal. Entonces vamos a tener fiebre o hipotermia, ¿no? Entonces, de más de 38.5 grados con menos de 36 grados, ya sea por un termómetro rectal, oral o central, ¿no? El rectal es el que más se usa en pediatría, ¿no? Taquicardia, obviamente en pediatría todo es de acuerdo a percentiles, no puedes hablar, ¿no? Tiene más de 80, está con taquicardia, tiene más de 100, ¿no? Es un incremento mayor al percentil 2 para la edad. En ausencia de estímulos externos, es decir, dolor, tratamiento farmacológico crónico, los dolorosos, ¿no? O una elevación inexplicable a lo largo de media a 4 horas de la frecuencia cardíaca, ¿no? En niños menores de un año, la bradicardia persistente durante menos de 30 minutos, con un percentil menos del 10% en ausencia de estímulos vagales, tratamiento con beta-bloqueantes o cardiopatías congénitas. La frecuencia respiratoria igual, la apnea, incremento de la frecuencia respiratoria por encima del percentil 2 del valor normal para la edad, o la necesidad de ventilación mecánica de forma aguda no relacionada con una enfermedad neuromuscular o anestesia general. Y el recuento leucocitario elevado o más bien deprimido para la edad, no secundario de la quimioterapia, o presencia de neutrófilos inmaduros o bandemia, ¿no? También le llaman algunos libros, mayor al 10%, ¿no? Dos criterios mayores que tienen que estar sí o sí presentes, o la temperatura o el recuento leucocitario anormal. Y ahora, ¿qué es sepsis? ¿No? Sepsis es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco de infección sospechado o comprobado, ¿no? Y pues ahí están los criterios para sepsis: disfunción cardiovascular definida por la administración de líquidos intravenosos isotónicos mayor a 40 ml por kilogramo. O sea, ¿eso qué significa? Que este paciente ha llegado deshidratado y tú has tenido que realizar la reanimación hídrica con un volumen de más de 40 ml por kilogramo en una hora, ¿no? O la presencia de hipotensión, presión arterial menos al percentil 5 para la edad, o la presión arterial sistólica menos a 2 desvío estándar para la edad, ¿no? O necesidad de fármacos vasoactivos para mantener una presión arterial normal, o dos de las siguientes: acidosis metabólica inexplicada, aumento en el lactato arterial, más de 2 veces el límite superior de la normalidad, oliguria con una diuresis de menos de 0,5 ml kilogramo hora, un hielado capilar de más de 5 segundos, y una diferencia entre la temperatura central y la periférica de más de 3 grados centígrados, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio o el SDRA se define por la presencia del cociente o de la relación nosotros le decimos PAFI, ¿no? Pero es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la fracción inspirada de oxígeno, que tiene que ser menos de 300. En el último consenso indica menos de 200 esto, ¿no? Ha bajado, pero
Aquí lo vamos a dejar como está, nada más, ¿no? O asociado a infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y ausencia de pruebas de insuficiencia cardíaca isquial, ¿no? O sepsis más de 2 disfunciones orgánicas, sea respiratoria, renal, neurológica, hematológica, hepática. Esto vamos a desglosarlo enseguida cuando hablemos de disfunción multiorgánica. Y obviamente choque séptico, es datos, ¿no?, de una sepsis con falla multiorgánica, en este caso cardiovascular, según estas definiciones, ¿no? Ya, dentro de los tipos de shock, básicamente hay 4 tipos de shock: el hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo y el obstructivo. Este séptico en algunos textos lo van a encontrar así como acá, separado de los 4, pero en otros textos está como un apéndice, o sea, o dentro, inmerso en el shock distributivo, porque fisiopatológicamente también se comporta, y es también distributivo. Fase inicial del shock con disminución en la postcarga. Pero otros, digamos, como están así, porque ¿por qué lo desglosan en pediatría así? Porque obviamente, digamos, es el tipo de choque más frecuente en pediatría, por eso lo toman así como que lo estudian aparte, ¿no? Cuando es hipovolémico, generalmente por una disminución en la precarga, un paciente deshidratado, pérdidas internas o externas, etcétera, ¿no? El cardiogénico, cuando hay una falla en la válvula cardíaca, secundaria a una hipoperfusión miocárdica. Distributivo, anomalías en el tono vasomotor, secundarias a pérdida de la capacidad venosa y arterial. El séptico tiene distintas características de los choques, puede comportarse inicialmente como un hipovolémico, es más distributivo, afecta también, puede comportarse como cardiogénico porque puede tener toque miocárdico por las endotoxinas, entonces por eso digamos como que algunos lo toman aparte, ¿no? Y el obstructivo por una disminución del gasto cardíaco secundario al impedimento o al flujo de salida de las grandes cavidades cardíacas por una restricción, ya sea un taponamiento cardíaco, un neumotórax, etc., ¿no? Ahí están las causas. Ahora bien, esto es lo que les decía, ¿no? Criterios de disfunción orgánica. Para hablar de criterios, como vamos a ver, primero vamos a ver la parte cardiovascular, que es la más importante, ¿no?, en la parte del choque. A pesar de la administración de bolos endovenosos de líquidos a más de 60 ml por kilogramo una hora, existe hipotensión, va a haber la presión arterial sistólica por debajo del percentil 5 de la normalidad, que les voy a explicar más adelante cómo calculamos eso, ¿no? O la necesidad de fármacos vasoactivos para mantener una presión arterial dentro de rangos normales, con una dosis de dopamina 5 microgramos por kilogramo minuto, o el uso de dobutamina, adrenalina o noradrenalina, cualquier dosis, ¿no? O la presencia de acidosis metabólica inexplicable, aumento del lactato arterial, oliguria, el llenado capilar prolongado, y pues la diferencia de la temperatura central y periférica mayor a 3 grados. Cuando es respiratoria vemos el cociente del PAFI, menos de 300, en ausencia de cardiopatía cianógena o neumopatía previa. La presión arterial de dióxido de carbono más de 65 o 20 milímetros de mercurio por encima de la presión de dióxido de carbono de base que teníamos previamente. La necesidad demostrada de una fracción expiratoria de oxígeno de más del 50% para mantener una saturación del 92%. Esto obviamente es estudios a nivel del mar, ¿no? Necesidad de ventilación mecánica cruenta o no programada, ¿no? O sea, que es así como de urgencia, la gas tiene que ventilar porque el paciente estaba con insuficiencia respiratoria. Una puntuación de Glasgow menos de 11, cambio agudo en el estado mental o alteración en el estado de puntuación de más de 3 puntos, que esté alerta y de repente somnoliento, ¿no? Y tú has calculado que hay una disminución de la puntuación de Glasgow de más de 3 puntos del valor previo con el que ha llegado a emergencias. El recuento plaquetario menos de 80.000 para catalogarlo como una disfunción de tipo hematológico, o un descenso del 50% en el recuento de plaquetas desde el valor máximo registrado durante los últimos 3 días en pacientes con trastornos hematológicos o oncológicos crónicos, o un INR de más de 2. Para catalogarlo de una disfunción renal, vemos la creatinina sérica mayor a 2, o el límite superior para la edad por aumento por 2 del valor de la creatinina que tenía de base ese paciente. Para ver una alteración hepática, vemos la bilirrubina total de más de 4 miligramos por decilitro. Esto obviamente no está aplicado a recién nacidos, porque sabemos que va a tener un recién nacido valores incluso más elevados de 4 de creatinina sérica total de forma normal. O el valor de la alanino-aminotransferasa mayor al 2, o
o mayor al límite normal para la edad. Bien, ahora vamos a ver los signos de hipoperfusión. Cuando el paciente está con una alteración o hipoperfusión a nivel del sistema nervioso central, inicialmente va a tener intranquilidad, apatía, ansiedad, y cuando el cuadro es más severo va a estar agitado, confuso, en estupor o incluso en coma, ¿no? El paciente en un ingreso va a tener un incremento bastante taquineico, va a estar más taquineico si existe una disminución de la perfusión, por un mecanismo de compensación que va a generar el propio paciente para tratar de ayudarse, ¿no? Una acidosis metabólica descompensada, va a haber un hilio secundario a la hipoperfusión intestinal, va a haber una oliguria o neoliguria por una disminución del flujo renal que se tiene de forma normal, del flujo sanguíneo renal que se debería dar de forma normal. Vamos a tener extremidades frías, cianóticas, moteadas. Un paciente con una taquicardia va a tener disminución de la presión arterial y solamente la palpación de los pulsos centrales cuando el paciente ya está muy chocado, ¿no? Y pues dentro de la fisiopatología del estado de choque vemos el trastorno inicial. ¿Cuál ha sido el mecanismo que ha desencadenado el estado de choque? Si ha habido una disminución de la perfusión, si ha habido los mecanismos compensatorios, y lo vamos a catalogar como un choque compensado o un choque descompensado. Cuando está con un choque descompensado, es lo que les decía, quien sea puede diagnosticar un choque descompensado. El paciente va a tener lesión tisular, falla multiorgánica y tiene alto riesgo de muerte. En cambio, el choque compensado no. Si tú manejas bien a este paciente, vas a disminuir su mortalidad en un 40%. Dentro de la fisiopatología del choque, como podemos ver ahí, va a haber una pérdida de líquidos extracorporales, disminución de la fuerza oncótica del plasma, una vasodilatación anormal, disruptivo, neurogénico en el choque séptico, sobre todo, ¿no? Va a haber esa vasodilatación, el paciente va a estar, va a haber una fuga tercer espacio, pero terrible, pese a que tú le das cargas, y ese paciente se cataloga ya como un choque refractario a líquidos en estos casos, ¿no? Aumento en la permeabilidad vascular, lo que les decía, fuga al tercer espacio, una disfunción cardíaca por hipoperfusión periférica que puede verse a cualquier forma de afectación del corazón, ya sea por hipoxia, la isquemia, la acidosis, las mismas endotoxinas en la sepsis, etc., ¿no? Vemos laboratorios, inicialmente un hemograma, electrolitos, ver pruebas de función renal, cómo está el medio interno, pruebas de función hepática. ¿Para qué? Para ir diagnosticando, como habíamos visto, datos clínicos y laboratoriales de una falla multiorgánica, si está asociado o no a una falla multiorgánica. El tratamiento es inicialmente la estabilización, el ABCD, las medidas en asegurar la vía aérea, el intubación, la ventilación mecánica, iniciar la reanimación hídrica con fisiológico o con ml por kilogramo, ¿no? Durante una hora, no es como que la sé que hablábamos antes, ¿no? O sea, eran 50, 25, 25, en 1, 2, 3 horas, ¿no? Esto es en una hora, en menos de una hora tienes que hidratar al paciente. ¿Cuáles son los objetivos de esta reanimación hídrica? Normalizar la frecuencia cardíaca, mejorar la diuresis, mejorar el llenado capilar y mejorar el estado mental. Ahora, la terapia dirigida para la disfunción orgánica, que el paciente está con datos de dificultad respiratoria, ya existe fatiga muscular, respiratoria o una apnea central, a lo mejor lo vas a intubar, buscarás estrategias de protección pulmonar para evitar el barotrauma, disminuir el confort y darle menos trabajo respiratorio al paciente para mejorar la sobrevida, la intubación traqueal precoz y la ventilación mecánica con un PEPOC, generalmente es de 5 centímetros de agua, una hipercapnia permisiva, mantener, digamos, la presión arterial de dióxido de carbono más o menos de 60 milímetros de mercurio, la ventilación de alta frecuencia si el paciente está con un estrés muy grave con una PAC menos de 100, ya buscarás otros de ventilación, y finalmente la oxigenación por membranas extracorpóreas cuando existen datos de choque refractario. En la parte renal, la reposición de líquidos de forma prudente, el uso de dopamina a dosis bajas, mejorar la diuresis, la presión arterial para mejorar el flujo sanguíneo renal. Podrás usar furosemida si el paciente está muy hipervolémico y de repente para forzar la diuresis. Y si el riñón ya está bloqueado por toda la lesión que ha tenido en el estado de choque, ya buscarás métodos como la diálisis, la ultrafiltración o la hemofiltración rápida, ¿no? Ya que no es como que, no está orinando por más de 24 horas, recién es un criterio para dializarlo. Ya actualmente los pacientes hipervolémicos en la terapia intensiva
que ya se está viendo que en las primeras 6 horas ya existe disminución o caída, ni siquiera anuria, caída del ritmo diurético. En otras terapias intensivas ya se busca otras medidas de soporte renal. Dentro de lo hematológico sí existen datos de hemorragia, la administración de vitamina K, plasma fresco congelado, plaquetas, y pues si existe una presencia de trombosis, de la paralización. Dentro de lo gastrointestinal veremos la nutrición enteral precoz, muy importante, ¿no? Muy importante. La instalación de una sonda nasogástrica para que nos dé el débito del tracto gastrointestinal y ver, porque si es un débito patológico, poláceo, horrible, nos indicará que ha existido una gran hipoperfusión intestinal y ese intestino está sufriendo, le darás comida en ese rato, ¿no? La administración ranitidina o omeprazol en la parte endocrina, a veces muchos de estos pacientes debutan con una insuficiencia córtico suprarrenal, sea secundaria al estado de sepsis, a la infección como tal. Y a veces estos pacientes son catalogados como choques refractario a catéteres que este paciente no tiene o está en insuficiencia suprarrenal. Perdonen la interrupción. Perdón, ¿se escuchan el audio? ¿Se escuchan normal? Nada, ¿no escucha bien? Sigue escuchándose entrecortado. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Como decíamos, a veces hay pacientes que debutan con una insuficiencia suprarrenal, pero es a veces secundaria a la sepsis nada más. En esos casos le damos un tratamiento para evitar, digamos, con una dosis de rescate de corticoides, podemos usar hidrocortisona, 60 miligramos metro cuadrado, ¿no? Para evitar esto. Hay muchos protocolos que usan de entrada ya esto cuando lo catalogan como un choque refractario a catecolaminas. Y pues muchas terapias intensivas no documentan, no le toman una muestra de sangre antes de administrarle para ver el cortisol basal y ya realmente diagnosticar este supuesto, ¿no? Pero es una estrategia que se puede usar. Dentro de lo metabólico, corregir la hipovolemia, mejorar la excreción renal de ácidos, el bicarbonato dosis baja para sacarlo del estado de acidosis metabólica puede ser adecuado también, ¿no? Ya, ahora bien, considerando el tratamiento para las consideraciones adicionales del choque séptico, la administración precoz de antibióticos es fundamental para el manejo de estos pacientes. Generalmente se usa, aquí como pueden ver, en recién nacidos podemos usar ampicefo o genta, más aciclovir si existe la sospecha de una infección por virus herpes. En lactantes o niños, cefalosporina de tercera generación o penicilina, cefalosporina o más vancomicina si es una Haemophilus influenza metido, ¿no? Como un agente etiológico que desencadena la sepsis. Si es un estafilococo aureus, la vancomicina. Puedes usar también metronidazol, clindamicina, piperacillina, tazobactam, cuando el foco es intraabdominal. El choque es secundario, un foco intraabdominal, ¿no? Dentro del choque distributivo hay que ver de mejorar la resistencia vascular sistémica con vasoconstrictores. Puedes usar noradrenalina. Si existe lesión medular o choque medular, puedes usar vasopresina, fenilatrina. O si existe anafilaxia, un choque anafiláctico, adrenalina, ¿no? Es el del éxito. Si es un choque cardiogénico, pues sabemos que tiene una respuesta débil a la reposición de líquidos, el paciente no lo vas a sobrecargar con líquidos. Y si es que de repente notas que está deshidratado y sí, todavía le falta mejorar, quieres optimizar la volemia intravascular, la administración de líquidos es de 5 a 10 ml por kilogramo. Y pues tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Con la admisión de líquidos en estos pacientes, darle un soporte con dopamina y adrenalina, administrar un inodilatador como la mirrinona y un relajante diastólico como la dobutamina y el nitroprusiato, ¿no? Este es como el choque más complicado de manejar en pediatría. Cuando es un choque obstructivo tienes que tienes que tratar la causa, cuál ha sido,
la que ha desencadenado el estado de choque. En este caso, si tiene un derrame pericárdico, le harás una pericardiocentesis. Si tiene un derrame pleural, una pleurocentesis. Si tiene un hemotórax, un tubo o un sello de pleurostomía. Si tiene una embolia pulmonar, usarás la trombólisis o la trombectomía. Si tiene lesiones cardíacas dependientes del conducto arterial, la difusión de prostaglandinas, ¿no? Controlar también el estado metabólico, bien frecuente la hipoglucemia y la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia y la hipoglucemia. El umbral de pediatría es más o menos de 180 miligramos. Después de ese umbral, le administrarás insulina, digamos, insulina o de una unidad internacional por kilogramo de peso. Y si tiene más bien hipoglucemia, entonces le harás una colección de 200 a 300 miligramos por kilogramo de glucosa, ¿no? Hipocalcemia, ¿por qué? Porque hay que ver esto, es muy importante el calcio, ¿no? El calcio es el inotrópico natural, así por decirlo así, muchas veces así, el paciente está chocado, etcétera, y pues a veces no te percatas que es el calcio que obviamente está causando la disfunción miocárdica, la hipocalcemia. Entonces es bueno también ver siempre ese aspecto, ¿no? Lo que les decía, en la insuficiencia suprarrenal, la hidrocortisona, una dosis de 60 miligramos por kilogramo, y ver estos antecedentes, si tiene hipoplasia suprarrenal congénita, anomalías del eje hipotálamo hipoficiario, tratamiento con corticoides recientes, o que sea un paciente con el diagnóstico de hipotiroidismo congénito también, ¿no? Es un paciente que puede debutar de esta forma. En esos casos, mejor le administras, digamos, de entrada, ¿no? ¿Cuáles son los marcadores globales de la perfusión orgánica? La oxigenación, esto, ¿no? La saturación venosa central mayor a 70, ¿no? Por eso cuando instalamos un catéter central en el paciente pediátrico de ingreso, hacia cuando estamos siempre un catéter alto, ya sea un subclavio o un yugular interno. ¿Para qué? Para tomar esta muestra de sangre venosa y documentar, ya que con los catéteres bajos, un femoral, no vas a poder llegar hasta el sitio anatómico donde quieres que esté antes de la desembocadura de la vena cava a nivel de la aurícula derecha, es donde quieres que esté, digamos, la punta de tu catéter, y de ahí debes tomar la muestra, la saturación venosa central de oxígeno, que tiene que ser de 70%, ¿no? Una hemoglobina de 10, porque tienes que mejorar el transporte de oxígeno a estos pacientes, ¿no? Mejor si está peor, si está ventilado, tienes que optimizar la hemoglobina. Un índice cardíaco de 3 a 3.6 litros minuto, y la normalización o el clearance de lactato, lo llamamos nosotros, que vienen los pacientes chocados con lactato 6, 8, pues mejorar o barrer ese lactato por lo menos al 50% en las primeras 4 horas de manejo, que eso es un marcador de buen pronóstico para el paciente en estado de choque, ¿no? Si el paciente está con datos de distrés respiratorio, el soporte ventilatorio, si está, como les decía, ¿no? Ya está entrando en oligoanuria o anuria ya como tal, directamente plantear la terapia de sustitución renal, y pues el choque refractario ya usarás ventilación de membrana extracorpórea, anticoagulación, soporte o soporte ventricular asistido. El tratamiento farmacológico cardiovascular, y vamos viendo las dosis, de acuerdo, no podemos usar una dosis de hasta 20 microgramos kilogramo con dopamina, hasta 3, ¿no? Microgramos kilogramo minuto. Después de ya no, he visto pacientes que usan hasta 1, ¿no? Hasta 10, por decir así, pues muy dosis ya nada que ver, ¿no? Muy tóxicas, ¿no? La dobutamina de 1 a 10, noradrenalina hasta 1,5, ¿no? Es lo que les decía, entonces, máximo, digamos, ¿no? De 1, digamos, que después de eso ya no les responde, digamos, una dosis vasopresora muy alta, ¿no? La fenilefrina de una dosis de 0,5 a 2. Y pues el pronóstico, ver cuál ha sido el desencadenante del estado de choque, si está asociado con datos de falla multiorgánica. Un paciente sano en pediatría puede debutar con un choque séptico en un 3% de los casos, y si tiene una enfermedad crónica, es un paciente con cáncer, paciente renal, neumópata crónico, etcétera, entonces, ¿sí? ¿No? ¿Y cuáles son los índices que usamos en pediatría? El índice de mortalidad pediátrico, el PIM, el PELOC para ver falla multiorgánica, y el índice de choque, esto sobre todo para adolescentes, ¿no? Más en adultos se usa el índice de choque, entonces en pediatría no lo usamos tanto. Y bueno, ahí hablando ya para resumir, que es la sepsis, surge cuando la respuesta al cuerpo a una infección lesiona sus propios tejidos y órganos, ¿no? Pero esto es como que contradictorio, pero ¿cómo? Pues como la sepsis, digamos, puede generar esto, ¿no? Hay ahora el concepto de sepsis 3, que lo vamos a abordar en las siguientes diapositivas, que indica que más bien la respuesta inmunológica
tiene el organismo a una determinada NOx, a una determinada infección, es superior, esta respuesta que genera el organismo, esta respuesta inmunológica es superior a la misma infección. Más bien eso es lo que genera la lesión al endotelio vascular, al glucocálix, que es el órgano de choque en la sepsis, ¿no? Como dice, es una crisis de salud mundial, ¿no? 27 millones a 30 millones de personas al año desarrollan sepsis y de estas 7 a 9 millones fallecen, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una persona muere cada 3.5 segundos por choque séptico, ¿no? Y obviamente los que sobreviven afrontan la vida con secuelas neurológicas, sobre todo, ¿no? Porque tienes que cuidar el cerebro, ¿no? Es la parte fundamental. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los menores de 1 año, adultos mayores, personas sin vaso, personas con enfermedades crónicas, neumópatas, pacientes con cardiopatías, personas con sistemas inmunológicos debilitados, pacientes con SIDA, diabetes, etc., ¿no? Pues, ¿qué síntomas puedes presentar, digamos, ¿no? O sea, que presenta el paciente de forma inicial, esa sensación de que se va a morir. Tiene escalofríos y dolor muscular y fiebre, pero fiebre muy alta, tiene la piel moteada o pálida, ya está empezando a orinar poco, tiene dificultad para respirar, el paciente ya tiene datos de compromiso neurológico, está confuso, ¿no? ¿Y cuáles son las causas más comunes de sepsis? La meningitis, la infección de piel o tejidos blandos, las infecciones relacionadas a catéter implantal, pacientes oncológicos, infecciones de tracto urinario, neumonía, ¿no? Pediatrías. La neumonía es una de las causas principales para la sepsis, ¿no? La bacteremia, infección abdominal, apendicitis, diarrea infecciosa, infección de la vesícula, etc., ¿no? Y pues cómo se previene con la vacunación, tener un buen programa de vacunación al día, la agua limpia, la higiene de manos, la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, un parto seguro y limpio y la conciencia y difusión de esto, ¿no? Y obviamente, como les decía, ¿no? Cuando hablamos de sepsis, una respuesta inmune inadecuada a la infección, ¿no? Que va a condicionar a la falla de distintos sistemas y eso tiene un alto riesgo de mortalidad. Eso es lo que dice, ¿no?, el concepto de sepsis 3 en pediatría. En urgencias, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber cuando un paciente con sepsis en emergencias? De conocerlo, ¿no? Y ese proceso no debe durar más de 15 minutos. Iniciar la reanimación, la estabilización, y si es que el paciente está muy delicado y no lo puedes manejar en el hospital, realizarás un proceso de referencia, ¿no? Y eso obviamente lo harás después de todo ese control de procesos para ver si has hecho un buen trabajo, ¿no? Y obviamente esto, digamos, lo he sacado, digamos, de este artículo de la Academia, de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva Pediátrica, indica, ¿no?, cuál es el manejo del choque séptico en la primera hora. Ahí está, ¿no? ¿Cómo hacemos la reanimación? Un acceso venoso. Rápido, si es que no tienes un acceso venoso. Tercer intento en emergencia y el paciente está muy delicado, le pondrás un acceso intravenoso. La fluidoterapia, como pueden ver, los líquidos, la reanimación hídrica, se realiza en 30 minutos, no se realiza en varias horas como se acostumbran a hacerlo. Cada carga tiene que pasar en 10 a 15 minutos máximo. Y esas cargas tienen que ser a 20 ml por kilogramo. 20 de resolución fisiológico o Ringer lactato, ¿no? Siempre con fisiológico o Ringer lactato. En pediatría, nunca con dextrosa. Yo he visto hacer reanimación cuando me traían los pacientes a emergencias, cuando estaba en el hospital del niño. Me lo traían y me decían, estaba el paciente deshidratado y le hemos pasado una carga con dextrosita al 5%. ¿Por qué dextrosa, digamos? No, es que es un niño, no hay que darle un aporte de glucosa, me decían. O sea, yo no sé de dónde han sacado ese concepto tan erróneo, ¿no? No, tan erróneo. ¿Por qué? Porque si tú le pones una carga con dextrosa, esa dextrosa va a estimular la secreción de insulina y la insulina va a hacer que se consuma la glucosa, que pase esa glucosa a nivel celular, con el consiguiente paso del líquido al espacio intracelular. ¿Y dónde quieres que esté tu líquido para ayudarte en el espacio intravascular? Pues no se va a quedar nada ahí si le pones dextrosa. Por eso, con fisiológico o Ringer lactato. La toma de cultivos, los antibióticos, en este caso la ceftriaxona en pediatría. ¿Por qué la ceftriaxona? Porque, como hemos mencionado en toda la plática, estos pacientes llegan con toque renal por hipoperfusión.
hipooclusión, hipoaporte, con daño ya como tal dentro de las toxinas directamente a nivel renal, etc. Y estos pacientes hacen una lesión renal aguda de tipo prerrenal o renal. Y la ceftriaxona no tiene ajuste renal, O sea, puedes darle a dosis plena de 80 a 100 miligramos por kilogramo día de ceftriaxona. Por eso es el antibiótico de elección y es un antibiótico de amplio espectro. Después de los 60 minutos, y si el paciente ya se ha catalogado como un choque refractario a líquidos, no ha respondido el paciente a las 3 cargas hídricas que le has puesto a 20 ml por kilogramo, usa sinotrópicos, ¿no? Ya lo catalogas como un choque refractario en líquidos, para valorar la reversión del estado de choque, ver mejorar la presión arterial y el llenado capilar. ¿Qué haces en emergencias? El monitoreo multimodal. Todos los servicios de urgencia ya tienen un monitor multiparamétrico que va a medir frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, etcétera, ¿no? Ver una presión de perfusión tisular normal, y eso garantizas ¿con qué? Con una saturación venosa central de oxígeno del 70%, es lo que les decía, ¿no? La toma de muestra que hacemos cuando instalamos el catéter central, esa muestra venosa para tomar y mandar a la gasometría, muy útil para ver esta presión, la saturación venosa central. El control del foco infeccioso, ver cuál ha sido el origen de la desencadenada, en este caso puede ser una pneumonía, una peritonitis, una meningitis, etc. Tienes que controlar ese foco infeccioso. Si no controlas el foco infeccioso, va a persistir el estado de choque, ¿no? Y la asistencia respiratoria mecánica con estrategias de protección pulmonar, cuáles son el volumen tiral de 6 a 8 ml por kilogramo, una presión meseta menos de 30 y el PEP óptimo. Generalmente no hay un PEP óptimo, pero no hay ese concepto, pero así lo menciona, ¿no? Es de 5 milímetros de mercurio, ¿no? De PEP. La FIO menos del 60%. Es otra estrategia de protección pulmonar. Está guayaquito. Ya cenando, ¿no? Sí, ya cenando. No. No se engañar. Siendo así, ya será el baño. Ya, en tu clase se apagó. Ya, dale, perdón por la interrupción. Ver esto, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Menores de un año, pacientes inmunocomprometidos. Este es el famoso nomograma de Carcillo, que si muchos han hecho el PALS, digamos, o sea, que es el programa, digamos, para la reanimación pediátrica que usa la Academia Americana del Corazón, lo van a recordar, ¿no? Y pues, ¿qué dice el nomograma de Carcillo? Que si tú realizas un buen manejo, cuando el paciente está con un choque compensado, vas a disminuir la mortalidad de un 5 a un 7%. Y si tú ya lo has catalogado como un choque descompensado y haces un buen manejo, hasta todo el manejo se realiza, entonces tú vas a lograr, digamos, o vas a disminuir la mortalidad en un 30%, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, ahí está, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El soporte pediátrico avanzado. Esto, ¿no? O sea, cuando a veces hablamos de choque compensado, choque descompensado, ¿a qué se refiere? A la presión arterial. La presión arterial sabemos que es el último parámetro que se va a modificar en la hemodinámica del paciente. Cuando tu paciente realmente está chocado, vas a tener hipotensión. En este caso ya está fleco el paciente. Entonces, ¿cómo lo catalogas? Con esto, el percentil 5 de la presión arterial sistólica. Este percentil 5 se aplica a partir del año de edad, no se aplica en menores de un año. Entonces, se aplica en mayores de un año y es el valor de 70 más la edad en años por 2. Bien facilito. Pónganse que mi paciente tiene 2 años. 2 por 2, 4. 4 más 70, 74. Lo mínimo de presión arterial sistólica que debe tener ese paciente es 74. Así de fáciles, ¿no? Vamos a hacerlo más práctico, ¿no? Para recordar estos valores de la presión arterial media, que es un parámetro que es mucho mejor para medir para mejorar la presión de perfusión